Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos por acá nuevamente. Estamos en nuestra serie Pura Cultura y en la temporada de Comunicación y Cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial. Va a ser muy enriquecedor todos los aportes y todo lo que nos va a decir. Estoy segura que les va a gustar mucho. Él es Santiago López de Mesa, pero yo quiero que sea él quien se presente. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Quiero que me cuentes, que nos cuentes quién eres y quién es ese ser humano detrás de ese líder organizacional. Cristi, hola y un saludo muy especial para todos y gracias por esta invitación a conversar. Yo soy Santiago López de Mesa. Antes que nada, soy un ser humano común y corriente, una persona que disfruta de la vida, disfruto de la familia, una familia muy bacana, mi esposa, mis dos hijos, que nos gozamos la vida, nos gozamos este momento. Soy un apasionado por los procesos de transformación y un convencido de que la transformación arranca desde el individuo, y un convencido de que no hay un camino distinto al conocerse uno cada vez más para realmente como alcanzar esas metas y retos pues, que se nos aparecen todos los días. He tenido también la fortuna de trabajar en el mundo organizacional desde hace ya varios años, en temas desde la publicidad, el mercadeo, comunicaciones externas, internas, en fin. En un mundo apasionante de descubrir como diferentes instancias de las organizaciones. Y más recientemente vengo trabajando en Cementos Argos hace ya varios años, Cementos Argos y más recientemente en temas de gestión del cambio y cultura. De manera que hay un clic en mi vida muy interesante desde ese convencimiento propio de la transformación individual para lograr transformaciones desde unas perspectivas más amplias, impactando a más personas, en un área que acompaña procesos de transformación, cambio, con un marco clave que es la cultura. Santi, qué interesante y tocas ahí un tema que vamos a hablar mucho. Explícanos para vos de forma sencilla, práctica, ¿qué es eso de cultura? ¿Qué es cultura? Definiciones de cultura y de cultura organizacional, pues hay miles. Así es. A mí me gusta decir, y con mi equipo lo hablamos mucho, es que la cultura no es nada distinto a los comportamientos que evidenciamos en nuestro día a día. Y realmente, pues es lo que es visible, ¿cierto? A pesar de que hay muchos componentes que subyacen esos comportamientos o esas declaraciones a veces que hacemos en las organizaciones, pues finalmente la cultura es lo que vos ves que pasa en el día a día. Así es. Y según tu experiencia y tus vivencias, Santi, pues mejor dicho, cómo nos recomendás o cómo se debería movilizar la cultura? ¿Cómo hace uno en las organizaciones? ¿Cómo hace uno para que se mueva la cultura? Para mover esos comportamientos. Pues Cris, la pregunta puede tener respuestas muy amplias y advirtiendo pues que no soy un experto pues tampoco en cultura y creo que lejos de sentirme un experto porque en esto hay mucha tela para cortar. Así Y la es. experiencia creo que juega también un papel vital, ¿sabes? Pero sí hay evidencias muy claras de que la cultura se construye desde un liderazgo visible y ese es un componente crítico. O sea, sin un liderazgo visible es difícil que vos movilizar la cultura de una compañía hacia eso que querés. Eso como un elemento transversal. Y me gustaría también poner sobre la mesa la palabra estrategia, que en muchos escenarios o foros de conversación, cuando uno empieza a hablar de la cultura desde la estrategia, a veces suena como raro. Pero mira, es que cuando hablamos de cultura, nosotros concebimos la cultura como parte del marco estratégico
profundo de la organización. No es la estrategia en todos los componentes estratégicos por un lado y la cultura por otro lado. Nosotros vemos la cultura como un componente que es la base de la estrategia, porque es el cómo qué comportamiento necesitas, de qué manera tienes que interactuar al interior de la organización para lograr esos elementos que están más arriba en la estrategia. Entonces, te reitero, hay como dos componentes. Uno, el liderazgo visible y dos, entender que la cultura es parte de la estrategia de tu organización. Fundamental, Santi, y tocas un tema que más adelante lo vamos a hablar y ese es el liderazgo que tú mencionas, pero lo voy a dejar ahí como en el parqueadero para que ahorita profundicemos. Santi, ¿y por qué consideras, y ahora que nos contaste como todo tu background y todo lo que te ha tocado, pues, y en las diferentes áreas que has trabajado, ¿por qué consideras que la comunicación es clave en un proceso de cultura o en un proceso de transformación cultural? Sí, mira, la comunicación es otro de esos factores transversales en cualquier proceso de transformación. No solo de transformación en un marco de cultura, sino cualquier proceso de transformación. Y la comunicación en particular arranca con el proceso de escucha, que a veces nos abstraemos mucho de él y escuchamos solo desde nuestros propios paradigmas y nuestras limitaciones o nuestros convencimientos. Y de esa misma manera, para un proceso de cultura, para vos liderar un proceso de transformación cultural, tenés que saber escuchar a la organización, ¿cierto? Y pongo la escucha como ese primer componente de la comunicación, porque es a partir de ahí de donde vas a recoger todos los elementos que necesitas para hacer la propuesta de cultura pues más adecuada, ¿cierto? Que tendrá diferentes retos dependiendo del momento de la organización, dependiendo de los retos a los que se enfrente o las dificultades por las que esté pasando. Sí. Y lo otro es porque cuando hablamos de un liderazgo visible, que decíamos ahora que es un componente clave, pues sí, los líderes modelan desde el ejemplo la cultura que querés que vibre en la organización, pero también los líderes se tienen que hacer cargo de los equipos y de sus pares y también hacia arriba de las manifestaciones que le dan esa precisión a la cultura en la que te querés mover. Entonces, tener la escucha, pero también tenés que ser capaz de entregar esa información de manera adecuada. Y parto por la entrega de la información desde la comunicación en el uno a uno de los líderes con los equipos o entre pares. ¿Cierto? Cuando hablo de líderes, no pensé solo un líder desde la jerarquía. Desde la jerarquía, sí, de acuerdo. No solo desde él, sino un líder de alguien que es capaz de gestionarse a sí mismo y de a sí mismo ser ejemplo y ser claro en los demás. ¿Por qué otro elemento de la comunicación en la construcción de cultura es clave? Porque vos necesitas tener canales para debatir, para poner contraevidencias de lo que la organización está diciendo que es la cultura. Y eso pasa por la comunicación sí o sí. Es decir, que un colaborador de una empresa pueda decir es que yo no estoy viendo coherencia entre lo que están diciendo y lo que estamos haciendo, pero que lo pueda decir y manifestar en un foro de conversación, eso es clave para una construcción cultural. Y mira qué pasa por la comunicación. Lo que pasa es que a veces pensamos en la comunicación solo desde lo que conocemos que es visible y masivo y demás. Mira para la configuración de ritos, clave en una construcción de cultura, pasa por la comunicación. Porque uno puede dejar un rito encerrado en una oficina. De acuerdo. A pesar de que puedes tener ritos fue muy cerrados de equipo, pero necesitas expresarle esos ritos a la organización y eso pasa por la comunicación. Qué bien, Santi. Tocas un tema, digamos que te adelantas a mi siguiente pregunta, y es, hablaste de los líderes que son fundamentales para que digamos, se generen esas conversaciones o llevar esa comunicación a toda la organización, pero ¿quién más comunica? ¿Quién más entre las organizaciones debería tener ese rol de comunicar o solo los líderes? ¿Quién consideras tú que debe tener ese rol? Asumo que cuando me estás hablando de los líderes te haces referencia como al líder desde la jerarquía, pues, A la ¿cierto? Entiendo así jerarquía la pregunta. sí, o sea, tú ahorita mencionaste que había unos líderes que hablamos que no eran solo jerárquicos.
que se encargan como de llevar el mensaje, que socialicemos, Sí, digamos que esas conversaciones, esos mensajes. Pero ¿quién más en las organizaciones debería comunicar o quiénes son esas personas clave para ok. comunicar? Entonces, mira, pues claramente un líder desde su rol, desde la jerarquía o desde la forma como está estructurada la organización, ese es un rol del líder. O sea, llevar la cultura en sí y comunicar aquello que va de acuerdo o no va de acuerdo con la cultura es un rol del líder. Lo que pasa es que no lo vemos en las organizaciones muchas veces como parte del rol, sino como algo que se da como mágicamente, y eso no pasa mágicamente. A los líderes hay que acompañarlos con herramientas que les faciliten hacer ese trabajo de divulgación de la cultura. Cierto, y mira Totalmente. que y cuando hablo que un líder haga la divulgación de la cultura, no es pues entregarle un guión y que lo recite, pues imagínate el desastre, pues Sí, total, eso puede total. ser porque pierde lo genuino y la naturaleza propia del líder es lo que debe hablar. Pero sí es ayudarle a ver evidencias de cómo en el día a día hay muchos comportamientos de muchas personas que van de acuerdo o no con la cultura y que el líder los pueda destacar, ¿cierto? Y comunicar en el marco de la cultura para que todos empecemos a hacer ese clic. Ah, es que mira, cuando mi líder destaca o reconoce a tal equipo, a tal persona por esto que hicieron, es porque ese equipo se comporta de acuerdo con este pilar, valor, descriptor, como lo De nombre pues acuerdo. la organización. O al revés, hombre, tal persona o equipo no lograron tal cosa y en parte fue porque no se comportaron de X manera que la organización requiere para que eso pase. Entonces la comunicación del líder en ese sentido es clave. Sin embargo, hay otros actores. A mí me gusta llamarlo que son los actores donde está la energía de la cultura, ¿Qué que nota? son personas que son personas no necesariamente visibles eh, por su rol o por sus logros, sino visibles porque es como es intangible que vos sabes que ahí está la energía, que X persona reconoce en sí mismo los comportamientos y desde ese reconocimiento propio es capaz de expresárselos a los demás. Entonces aprovechar esas personas es clave para que te ayuden a ser un amplificador también de la cultura. No es fácil, pero sí se pueden identificar. Y muchas veces, ¿sabes qué? Los equipos de gestión humana saben quiénes son esos amplificadores naturales de la cultura, como donde está la energía. Las personas de los equipos de gestión humana tienen esa sensibilidad. Muchas veces están ahí, pero no solamente están en los equipos de gestión humana. Y eso es muy bonito. Y hay gente súper comprometida Exacto. en tener, pero vuelvo y te digo, parte como que tienen el reconocimiento en sí mismos y desde ese reconocimiento propio esos comportamientos son capaces de expresarlos pues también a los demás y te pueden servir como habilitadores en un proceso de comunicación. Totalmente, nosotros los llamamos los embajadores, es como tú dices, los amplificadores y Exacto. cumplen, esos embajadores cumplen unos requisitos que a veces uno, también las organizaciones no los ponen sobre la mesa o los dejamos por allá, que pase como de forma genuina, pues como que eso está bien, pero gestionarlos y tenerlos, digamos, como en ese rol de facilitar y llevar los mensajes y que las cosas pasen también es fundamental. Bueno, Santi, ¿por qué a veces no funciona la comunicación? ¿Qué pasa? Porque a veces en las organizaciones y nos dicen mucho, no, es que aquí no funciona, o qué tabú, o qué paradigma, o qué pasa para que la comunicación, digamos, siendo tan importante, entra en contravía. Muy buena pregunta y muy compleja porque creo que se circunscribe al contexto de cada organización. De acuerdo, de Eh, acuerdo. sí, sí, pero de pronto soy capaz de esbozar algunas cosas desde el conocimiento. Yo siento que, y me voy a ir de uno al liderazgo, siento que los líderes en general no tienen claro que comunicar es parte de su rol. De acuerdo. Y han delegado o hemos permitido como organizaciones también que ese rol se delegue en unas áreas eh, que dijéramos por su configuración natural están llamados a moderar, a liderar, a generar contenidos y demás, como son las áreas de gestión humana, las áreas de comunicaciones en una organización, o las mismas áreas de cultura, Ujú. ¿cierto?
Ujú. Pero mira, entonces una organización tiene un área de comunicaciones. Entonces esa área misionalmente es dueña y ahí empieza en parte el error de la comunicación, Total, me encanta que lo estés ¿cierto? explicando así, sí. Y, y no, o sea, un área de comunicaciones, claro que tiene una expertise de la comunicación, pero pues no es la dueña de la comunicación. Es capaz de orientar el mensaje, esa área es capaz de dar la instrucción precisa, de encontrar el momento oportuno, de atar diferentes temas para armar una propuesta de contenido súper poderosa. Pero el área de comunicación no es el área que el general de los colaboradores de una organización quiere escuchar. La gente quiere escuchar es a su líder. Así es, así es. ¿Cierto? La gente no quiere escuchar al área de comunicaciones todo el día diciéndoles cosas. Y te aseguro que las áreas de comunicaciones tampoco. ¿Cierto? Sí, sí, Así sí. misionalmente se denomina un área de comunicaciones. Lo mismo pasa con las áreas de gestión humana. Es como cuando un líder tiene que tener una conversación X con un colaborador y llama al área de gestión humana, no, vení para que me acompañes y la tengas vos conmigo. No, o sea, es el rol del líder y eso construye cultura, Totalmente, ¿cierto? totalmente. Entonces, yo creo que ahí ese es un primer tema que, que vuelve difícil el tema de la comunicación. Ese es un error. Esa área misionalmente tiene un rol, pero no es la encargada de llevar a cabo las experiencias de la comunicación en una empresa. Y sabes, otro tema es que tendemos a mediatizar siempre la comunicación y no toda la comunicación se puede mediatizar, De acuerdo, de acuerdo. ¿cierto? Así es. Y quizás un tercer elemento son unos paradigmas frente al uso de las nuevas tecnologías para personas de base que están en una operación todo el día, claramente con poco acceso a herramientas virtuales, pero con acceso en otros escenarios. Y siento que hay una exploración también que falta profundizar y que puede cohibir de alguna manera la comunicación. Súper. Santi, y digamos oyéndote, y tengo, digamos que nos dejas claro el tema de cuál es, pues es decir, está el área de comunicaciones, están los líderes que de forma genuina deberían llevar esas comunicaciones y hacerlo como parte de su rol. Para ti, ¿cuál sería el rol hoy en día de un director de comunicación? Porque también te hago la pregunta, porque nos dicen mucho, ay no, y entonces caramelo, entonces ya vemos que las comunicaciones cambian, que ya tienen otro enfoque, yo soy el director o yo soy el vicepresidente o yo soy el encargado del área de comunicaciones. ¿Qué rol debería asumir esa persona, digamos que en un proceso, como tú le decías, de transformación cultural o de cambio? Cuál debería ser ese rol? ¿Qué rol juega en una organización? Eh, Viste, esa pregunta también está Porchador. compleja de responder, sí, porque, pues empezando pues porque yo no soy pues el más experto pues en comunicaciones, ni mucho menos, a pesar de que tuve la oportunidad de trabajar en ese mundo que es apasionante y me sigue acompañando. Yo creo que ese personaje tiene que tener una capacidad de escucha organizacional muy amplia, de una super capacidad de saber leer lo que la organización está diciendo. Primer tema. Segundo tema, ser capaz de hilar la conversación de la organización. Y eso es Ujú. un reto gigante porque surgen cosas nuevas en la organización todo el rato y empieza esa lucha entre lo urgente y lo importante de manera constante. Entonces, no, tenemos que fortalecer más el tema de cultura, pero empiezan a aparecer como las novedades, las dificultades, los hitos con los que hay que cumplir, que se atraviesan, entre comillas, en el camino. Mm. Entonces, esa persona tiene que ser capaz de orquestar, darle armonía a ese mundo. Eso fundamental es que hay que comunicar en la organización de manera permanente y entender que hay un negocio que trae unas novedades todo el tiempo y que las tenés que poner en el mismo libreto, ¿cierto? Porque vos estás contando, la persona de comunicaciones todo el tiempo está contando una historia.
Lo que pasa es que la historia tiene un guión inicial, que esa persona lo saca desde la estrategia, el propósito superior, la estrategia, los objetivos de negocio y demás. Pero a ese libreto que esa persona arma, le tenés que empezar a meter otros componentes. Hombre, escucha a la organización y entiende que hay unos retos adicionales. El negocio está pasando por X circunstancia y hay que incorporarlo al libreto. Entonces, ¿cómo atar esos puntos del libreto original y de lo que empieza a pasar y que haga sentido? Y que la historia en sí haga sentido. Imagínate el reto. No, pues gigante. Es gigante y es apasionante, pues además. Así es. Me encanta tu respuesta, Santi, completamente de acuerdo. Santi, otra pregunta y es si nos puedes compartir algunos aprendizajes o buenas prácticas, más bien que aprendizajes, buenas prácticas, acciones que hayas realizado, digamos, en Cementos para movilizar la cultura o en el tema de comunicaciones que tú consideres que han servido o que sirven o que la tenías planeada y no las llevaste a la acción. Sabemos que cada empresa es un mundo, porque eso sí, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas y cada una, como tú lo decías ahorita, tiene sus rituales que apalancan esa cultura, que fortalecen esa cultura, unos del yo, unos del nosotros, unos de toda la organización, pero cuáles nos pudieras compartir, porque a veces la gente tampoco entiende, pero eso cómo se lleva a la acción, cómo lo han hecho otras empresas. Entonces, un par que nos puedas compartir que hayas hecho como en acciones de lo que sea para movilizar en comunicación. Claro. Claro, y qué bueno poderlo compartir. Y ahora pues mejores y todo, pero me va a permitir aquí algunas. Ya. Claro. Lo primero, creo que es clave que el equipo de la alta dirección participe en la construcción de las definiciones de cultura, en alguna medida. Eso es clave, porque finalmente esa es como la base de la comunicación, del plan de comunicación que vas a hacer después. La base parte de ese convencimiento genuino de los líderes. Entonces, ese es un primer tema, que participe. No quiere decir que estén de acuerdo en todo el proceso, porque se vale no estar de acuerdo, pero esa participación es clave para una posterior vinculación al proceso de divulgación. Lo otro es encontrar aliados. Si nosotros hemos encontrado, pues, primer aliado los líderes y un segundo aliado a la par, es el equipo de gestión humana. Súper. Porque el equipo de gestión humana está en el negocio metido de patas y manos, está en la operación, conoce las dinámicas de los equipos. Entonces, formar ese equipo de gestión humana, y este es otro tip que me parece que funciona muy bien, es al equipo de gestión humana, vos tenés que ser capaz de darle como el marco de actuación muy claro de tu cultura para que en la localidad puedan fluir con naturalidad. Y te voy a poner un ejemplo inventado, cualquiera. Sí. Yo trabajo en Medellín en una oficina, ¿cierto? Yo puedo tener claridad del marco de actuación de la cultura de la organización, las definiciones y el por qué y cómo apalanca la estrategia y demás. Pero yo, ¿qué nivel de detalle creen que tengo de la operación en Panamá? O de lo que está pasando en el día a día aquí en Río Claro, para no irme pues muy lejos. Sí. Nada. Total. De la dinámica de los equipos no soy capaz de decir nada. Sería un atrevido entonces yo desde Medellín decir qué es lo que tienen que hacer en cultura en una operación. ¿Quién es la persona que tiene que ser capaz de hacer eso? Nuestro aliado en Río Claro, en Sogamoso, en Estados Unidos en X operación, en Panamá, en Honduras, en fin. Entonces mi reto o el reto de la organización es cómo fortalecer ahí esa palanca para que ahí se haga la magia desde lo local. ¿Cierto? Entonces uno tiene, dijéramos que nos ha funcionado bien, aunque nos falta, advierto que nos falta mucho y estamos en ese proceso, es fortalecer el marco de actuación y desmitificar que desde Medellín o desde las áreas corporativas, pues les va a llegar el que hacer, no, el que hacer lo tiene que descubrir la persona local. Y cuando eso pasa, te digo,
se hace magia, literalmente, Magia. porque es que el local lo que hace con la cultura, con la comunicación alrededor de la cultura, es resolver los retos locales. Y eso es lo que necesitamos. Me encanta, Santi, ese ejemplo, pero me encanta demasiado además porque sale mucho en las organizaciones. Cómo gestionar equipos remotos, cómo hacemos, pero es que no nos paran bolas, pero es que allá no pasa y lo que tú estás diciendo, pues foco, o sea, en cada, tú como desde Medellín le vas a decir a Río Claro cómo hacer las cosas. De pronto hay un No, direccionamiento y hay unos temas generales de compañía, pero ya esos ritos y esas acciones puntuales no podemos pretender controlarlo todo desde claro, la casa matriz o desde donde esté, digamos. no, no. Entonces me encanta Ahora, porque ¿qué hemos hecho? eso. Exacto. Mira qué hemos hecho. Entonces, por ejemplo, diseñamos unas dinámicas con los componentes de cultura, Sí. unos juegos. Pues nos sentamos con el equipo de estilo humano. Venga, diseñamos estos juegos. ¿A quiénes les hacen sentido? Es, Hombre, a mí sí, no, a mí en este momento no. A mí sí, pero a mí me gustaría poderle adicionar X, Y, Z componente. A mí sí, qué pero bacano. no me vas a mandar las cosas impresas, yo lo imprimo acá en mi impresora, que aquí la... Ya, y vos puedes así hacer maravillas, porque entonces el de una operación dice, a mí me sirve, pero con esta modificación, y alguien de otra operación dice, ah, vení, a mí me sirve es como lo hizo esa, Ajá. dame ese... Entonces lo que empezar a crear es una comunidad de trabajo. Nosotros lo queremos hacer, nos falta trabajar en ello. Hemos tenido unos acercamientos y unos pinitos, pero nos falta ser más juiciosos y quizás más agresivos en el buen sentido como de mover esa comunidad, pero lo vamos a hacer. Me Porque hemos encanta. entendido que cuando el local se siente empoderado, Uf, pasan pasa la muchas. magia. Así es. Y mira, nosotros tenemos como tres pilares. Sí. Yo te aseguro, yo te aseguro que ninguno en la localidad se va a saltar los tres pilares, ni va a crear un cuarto ni un quinto pilar, porque antes que nada nos hemos encargado de fortalecer ese entendimiento desde su necesidad local. Claro. No como yo necesito que la entienda, porque yo le doy los parámetros generales, pero el local lo tiene pues, que darle su sabor Claro. dentro de ese marco de actuación. Exacto. No, totalmente, Santi. Qué interesante. Eh, bueno, Santi, hemos hablado de los líderes que son clave, los has mencionado, líderes, digamos que por organigrama pues digo yo por jerarquía, líderes que llevan ese mensaje. ¿Qué recomendaciones o qué consideras tú que es fundamental, qué deberían hacer estos líderes para fortalecer como ese tema de la comunicación y de la cultura? Eso, ¿cómo un líder se apropia? ¿Cómo consideras tú eso? ¿Es que a través de talleres o a través de conciencia o a través de qué? ¿Cómo hacemos para que esos líderes cada vez estén más, digamos que, cercanos a esos procesos de cultura y de comunicación que tú ahorita los mencionabas, que debería ser genuino? Pero entonces, ¿cómo crees? Y pues recomendaciones de lo que tú nos puedas compartir que deberían considerarse en esos líderes. Mira, yo creo que siento que la palabra clave es hacer, eh, exponiéndose. Y hay que exponernos, y no a todos les gusta y se vale pues que no les guste, pero en la medida que le ayudemos al líder a entender que parte de su rol es ser un embajador natural de la cultura y de los comportamientos, porque es que, digo, eso debería estar marcado en el rol de cualquier líder de la organización. Tú eres un embajador vivo y permanente de la cultura. No te estoy preguntando si estás de acuerdo o no en ser un embajador de la cultura, es que, o sea, si estás en una organización es porque vibras con la cultura de esa organización. Por lo tanto, te debe fluir con naturalidad exponerte desde la cultura de la organización. Bueno, puede que no te fluya por otras cosas que soy muy introvertido, no me gusta lo que Por sea, pero desde estilo. tus actos lo tienes que, por estilo, pero entonces trabajar el estilo para que lo pueda hacer. De Pero no acuerdo. hay excusas, Cristo. Entonces yo creo que es un proceso de exposición. ¿Y cómo los expones? Dando testimonios, invitándolos a talleres para que hablen
de la cultura. Mira que nosotros tuvimos un proceso muy bonito hace un par de años para hablar de unas nuevas definiciones de cultura y demás. Hicimos unos talleres. Sí, La forma como lo difundimos fue a través de talleres. Y sí. los líderes naturales de los equipos, en la mayoría de los casos, fueron los que dieron el taller a sus equipos, no nosotros. O sea, nosotros acompañamos y en algunas cosas, en algunos casos nosotros lo dimos, pero con el líder al lado. Súper. ¿Cierto? Y en otros casos, el líder, nosotros formamos a los líderes para que ellos lo hicieran con los equipos. Entonces yo creo que es más desde el hacer, Cris, o sea, que identifiquen que eso es parte de su rol, que se sientan genuinamente comprometidos con eso, y si no, pues que levanten la mano y digan, hombre, yo no convivo con la cultura de esta compañía y es mejor que no esté, porque si, o sea, si no es así, entonces dime tú cómo. Sí, total. Y lo otro es exponerlos, ¿listo? O que en su testimonio. Ahí la comunicación es un vehículo, la comunicación organizacional es un vehículo perfecto para que eso ocurra y muchas veces no les gusta. Y no, y porque otra vez yo en una noticia, y porque otra vez yo en un webinar, sí, porque es que la gente necesita verte, modelar la cultura. Y reitero, modelar la cultura no es ir a dar un discurso sobre la cultura, no, es exponerse y que la gente te vea interactuando de manera genuina. No, totalmente, Santi, totalmente de acuerdo. Santi, para ir cerrando, me faltan dos preguntitas. Nosotros en Caramelo Escaso creemos profundamente en el propósito superior y consideramos que es un motor movilizador y cuando de verdad se vuelve parte de la cultura, mueve montañas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces es un canto a la bandera, porque sobre todo en Colombia apenas es un proceso donde ese propósito se está volviendo ese motor movilizador de la cultura. Me gustaría que nos hables un poquito acerca del propósito de la organización, cómo lo viven, si sí lo viven, Santi, si sí es importante y relevante en procesos de cultura y cómo, digamos, como esa es otra preguntita después de que me hables del propósito, ¿se conecta tu propósito con el de la organización o no se conecta o lo están trabajando? Porque también consideramos y digamos que dentro de las dinámicas de Caramelo nos enfocamos mucho en eso, en cómo conectamos seres humanos que tienen propósitos con organizaciones para que estén alineados, motivados, estén en el lugar de trabajo que deberían estar entregando lo mejor a esa organización. Entonces también de pronto si nos puedes ahí contar un poco sobre si se conecta y si ese propósito personal tuyo hace sentido con el de la organización. Cristi, qué buena pregunta. Y yo comienzo pues por decirte que soy un convencido de la necesidad de que las organizaciones tengan propósito. Porque un propósito te da trascendencia más allá de entregarle valor a los accionistas, incluso te lo amplía a otros grupos de interés. Entonces, soy un convencido de que las organizaciones hoy más que nunca tienen que trabajar por un propósito superior. Particularmente en Argos, mira que si hablamos de la estructura de esa configuración de nuestra cultura, el punto de partida es el propósito superior. Después está la estrategia corporativa, las estrategias de negocio, los objetivos, ¿cierto? Y en la base está la cultura organizacional, como una palanca que desde los comportamientos te habilita a lograr eso de ahí para arriba, llegar a ese propósito. De hecho, en nuestra compañía construimos sueños que impulsan el desarrollo y transforman vidas. Y para responder tu segunda pregunta, yo me siento plenamente identificado desde mi propósito personal con ese propósito de organización, que en mi propósito personal, el mío está muy orientado a acompañar a otros en sus procesos de transformación. Entonces, más allá de la literalidad de que un par de palabras se crucen, pues es lo de menos, yo siento que desde el propósito sí hay como un espejo de lo que es mi propósito y lo que es el propósito de la organización. Y eso a mí en particular, sí me genera un mayor sentido de compromiso, de pertenencia. Decir, hombre, pero es que yo desde esta organización quizás sí pueda hacer realidad mi propósito, ¿cierto? Y desde ello encuentro como un gran valor. No quiere decir ni que mi propósito no vaya a cambiar, porque la idea de un propósito también es poderlo revisando, ni que el de la organización
no vaya a cambiar. Pero pues claramente sí son de más largo aliento. No quiere decir que mi propósito siempre vaya a estar alineado, ni mucho menos, Así es. sí es, pero cuando ese engranaje se da, yo sí soy un convencido de que la percepción, la conexión sí es distinta. Ahora, la pregunta que yo creo que es más tesa que tú la formulaste es qué tan vinculado está el propósito personal de los colaboradores en la organización con el propósito superior. Y digo que es una pregunta muy tesa porque no estoy seguro de que todo el mundo se tome el trabajo de preguntarse cuál es su propósito. Más allá pues de una pregunta eh, como de cadena de redes sociales, Sí, 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 sino sí. realmente de hacer un trabajo sensato bueno, cuál es que es mi propósito aquí, a quién estoy apuntando, ¿cierto? ¿Dónde es que quiero crecer o necesito crecer? Ahí es donde siento que el tema se vuelve un poquito Más complejo, más claro. Y eso, más interesante también, porque pensar que una organización lo que empiece a hacer es habilitar a las personas de la organización a que, hey, piense de verdad cada uno cuál es su propósito individual sí, y identificar, evidenciar esas conexiones con el propósito de la organización. Finalmente eso es lo que te hace levantarte todos los días de la así, cama, claro. Pero ¿cierto? Más sí, allá que recibir un salario quincenal o mensual o como sea. sí, total. Incluso muchas personas, Santi, nos ha tocado ver en las organizaciones que no lo tienen tan claro o lo confunden con un objetivo, una meta, quiero viajar, quiero, ¿cierto? Y cuando uno ya empieza a hacer ese Ujú. trabajo tan lindo, digo yo, y como tan gratificante de encontrar el para qué, y que de verdad uno está en el lugar donde, como tú lo decías, como que uno se conecte, obviamente esto es más desde encontrar esos talentos, sino que nosotros nos alejamos de decir que voy a ser feliz porque encontré mi propósito, no, va a haber momentos difíciles, pero cuando uno está poniendo esos talentos, esas fortalezas al servicio de la organización, que al final es para qué estoy, para qué y cómo me conecto con ese propósito, claramente como yo le digo a todos mis clientes y a todos, Sí. va a ser, pues yo les digo, soy una convencida que es mucho más enriquecedor. ¿Sabes qué siento, Cristi? Que esa configuración de propósito es compleja en la medida que tiene que ser lo suficientemente ambicioso, ¿cierto? Para Sí, que uno lo vea y diga, ah, qué nota llegar a eso. Lo suficientemente inspirador para que te mueva desde las entrañas, pero total. lo suficientemente como, no sé si la palabra mejor sea tangible, para que vos también veas que como que puedes tener ganancias tempranas que te vayan acercando al propósito. Entonces, mira, en Total, el caso sí. nuestro, con ese propósito que les decía ahora, eh, cuando Argos participa en una obra de infraestructura, te digo, eso es estar en propósito como organización, Sí, pues total. porque estás habilitando la realización de sueños de muchas personas desde la futura conexión que van a tener entre dos territorios, por ejemplo. Pues Total. por poner cualquier ejemplo, pero eso lo tenés que hacer evidente desde la comunicación. Y mira que Eh, vuelve y se atan los temas. Tenés que contarle a la organización, hombre, participar en esta obra no tiene que ser la mega obra. Participar en esta obra es estar en propósito. Por así, esto y esto. Entonces vos lo tenés que ser capaz de evidenciarlo, de tangibilizarlo en acciones más concretas para que todos podamos hacer la conexión. Ah, es que eso es el propósito. Ah, mira cómo se hace realidad. A pesar de que el propósito te lleva más lejos, que vos puedas en el corto plazo ver cómo se hace realidad. Y ese es un reto súper bonito. totalmente, totalmente. Bueno, Santi, ya para cerrar, me gustaría que de pronto le digas a la comunidad y nos dejes algunas recomendaciones de lo que te ha tocado vivir, hablando ya del COVID. Vemos que se nos presenta una realidad a todos donde nadie nos avisó, nadie nos dijo que prepárense, en que a partir del 13 de marzo esto va a cambiar literal. A todos nos movieron el piso. Y me gustaría, ahorita antes de empezar esta conversación hablabas de lo positivo, me gustaría que le des recomendaciones o aprendizajes alrededor ya del COVID. Cuando llega esta pandemia, ¿cómo la asumes tú o con tu equipo? ¿O qué rituales?
¿qué recomendaciones nos puedes dejar para, digamos, volver este momento? Un momento que obviamente trae dinámicas diferentes, pero también cómo verlo desde una óptica positiva y diferente, digámoslo así. Uh-huh. Claro, y más que recomendaciones, te puedo hablar y les puedo compartir más mi vivencia. Súper. Y que cada uno de allí escoja, pues, si algo le sirve o no, pues más que yo ponerme a recomendar. Mira, para mí es imposible empezar a hablar de esto sin decirles que mi primer paso fue una reflexión personal. Casi que respondiéndome a la pregunta, ¿cómo quiero vivir este cambio que llegó sin avisar? Y desde ahí esa es una reflexión que la hice primero a nivel individual y segundo con mi pareja también y con mis dos hijos de, bueno, ¿cómo queremos vivir esto? Porque desde allí fui capaz también de ponerme el reto que quería. Porque una cosa no, lo quiero vivir desde la inseguridad, infelicidad, desconocimiento, miedo, uh-huh. O lo quiero vivir desde una perspectiva más de, bueno, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué dolores pueden aparecer? ¿En qué me siento más preparado y en qué siento que puedo flaquear y me tengo entonces que preparar? Y ese fue como un primer momento, yo diría que revelador en la medida que me dio herramientas también desde lo personal como individuo, más que en un ámbito personal o de trabajo, como individuo me dio ciertas herramientas. Uh-huh. Y eso ya lo llevé también al plano organizacional. Yo diría que tratar de vivirlo de manera propositiva y de capitalizar aprendizajes permanentemente. Y le reitero una palabra que para mí ha sido campeona en esto y es escucha, más escucha. O sea, en el plano organizacional, ¿qué está sintiendo el otro? ¿Qué siente mi equipo? Entonces, con mi equipo de trabajo, ¿qué proponen que podamos hacer distinto acá? No nos estamos sintiendo cómodos con esto, creemos que aquí podemos afinar, bueno, ¿y cómo lo afinarían? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, mucha escucha. Y una escucha llevada pues a la acción. Y yo diría que más recientemente, Cristina, haciéndome preguntas, bueno, de esto que he estado viviendo, ¿qué cosas he dejado de hacer que quisiera dejar de hacer? Uh-huh. O sea, realmente qué cosas de las que hacía antes y que ahora no puedo hacer, debería dejarlo así, ya. Aprendizaje, no necesito, no puedo, no quiero y no sigo haciendo eso. Y también dándome el permiso, bueno, qué cosas de las que hacía antes que hoy no puedo hacer son importantes y relevantes en mi vida y que debería buscar la forma de retomar, tanto en el plano de la empresa como en el plano personal. Uh-huh. Y siento que han sido unas preguntas que me han permitido como capitalizar aprendizajes. Pues no todos los momentos son pues fáciles, hay momentos de mayor fluidez que otros, pues es apenas lógico, pero siempre con una mirada de transformación propia, de entender que si quiero estar en una mayor armonía, el primero que tiene que estar en armonía soy yo, conmigo, punto. Y ese es el punto de partida para cambiar lo que quiero cambiar de mí y el impacto que puede tener en mi alrededor. De manera que yo creo que es por ahí, Cristi. Me encanta, muy inspirador. De verdad, Santi, que esta conversación, mejor dicho, nos deja aprendizajes, inspiras, se te nota también la pasión y digamos que esa conciencia que tienes en todos estos temas. Tocas puntos muy relevantes, muy importantes, que estoy convencida que para muchos les va a hacer clic y les va a ayudar también en esos procesos de transformación cultural, en esos procesos de gestión del cambio. Quiero agradecerte por tu tiempo, demasiado valioso, demasiado importante todos tus aprendizajes para la comunidad, Santi, y seguimos en contacto. Y mil gracias. Cristi, no, a ti y a todos muchas gracias por
por la invitación y bueno, por escuchar, y ojalá pues si algo resuena y les es útil, maravilloso, y si hay también cosas que puedan compartir y que no estén de acuerdo y comentar, también muy rico, maravilloso. Muchas gracias. Gracias.